tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina, Estados Unidos y varios países europeos. La victoria de Ollanta Humala en Perú, los recientes cambios políticos en Brasil y en Colombia y las próximas elecciones en Argentina y en México hacen que muchos se estén preguntando si van a cambiar las alianzas políticas en América Latina. El presidente venezolano Hugo Chávez así lo cree, dijo hace poco después de que ganara Ollanta Humala, que hay un nuevo amanecer en América Latina. Obviamente, él decía, tirando a la izquierda. Pero después vino el giro del nuevo presidente del Perú hacia el centro. Otros dicen que está ocurriendo lo contrario en toda la región, que la izquierda está girando hacia el centro o hacia la derecha. Hoy vamos a hablar de todo esto con el expresidente peruano Alejandro Toledo, que apoyó a Ollanta Humala y va a ser el fiel de la balanza en el nuevo Congreso peruano. Vamos a hablar con el vicepresidente electo de Perú, doctor Omar Shehadeh, y con varios otros invitados de todo el continente. De México nos va a acompañar el doctor Eduardo Bueno, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, es un sociólogo y politicólogo, doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros. Y aquí, en nuestros estudios, Carlos Alberto Montaner, escritor, periodista, analista político de CNN en español, autor de varios libros, coautor del Perfecto Idiota Latinoamericano y ahora de una novela, La mujer del coronel. Carlos Alberto, me dicen que esta mujer del coronel es un poco díscola, ¿cierto? Bueno, parece que sí. Parece que sí. Me enteraré. A Mauri de Souza, que nos visita desde Brasil, investigador del Centro Políticas Hemisféricas de la Universidad de Miami, ex miembro de la Federación de Industriales de São Paulo, autor de La Reforma Política en Brasil, con un doctorado en Ciencias Políticas de MIT. Muchas gracias por estar con nosotros. Y el doctor Guillermo Lustó, presidente del Instituto Interamericano para la Democracia, profesor universitario en la Florida, graduado de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, doctorado en Derecho en la Universidad Internacional de Florida. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, a ver, ¿qué pasó cuando ganó Ollanta Humala en Perú? A las pocas horas habló el presidente Chávez. Veamos. Desde aquí felicitamos al pueblo del Perú y al presidente electo del Perú, Ollanta Humala. Creo que es parte de esta dinámica, de este mundo que está, en pleno amanecer de otra era. Como dice Rafael Correa, no es una época de cambio, sino un cambio de época. Le pregunté hace pocas horas al expresidente Toledo del Perú, que como decíamos fue el principal apoyo junto con Mario Vargas Llosa del presidente electo Ollanta Humala, sobre estas declaraciones de Chávez, y le pregunté si realmente va a haber un cambio político de Perú y un cambio en el mapa político de toda América Latina. Veamos lo que nos dijo. Doctor Toledo, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Doctor Toledo, usted va a ser el fiel de la balanza en el nuevo Congreso de Perú. ¿A dónde cree usted que va Perú en el nuevo contexto, en el nuevo mapa político de América Latina? ¿Usted cree, como el presidente Chávez, que estamos ante un nuevo, lo que él llamó un nuevo amanecer de la izquierda en América Latina, o no? No, yo encuentro al presidente electo Ollanta Humala una persona que ha tenido la capacidad de correrse al centro, de tener mucho más sensatez, de darle continuidad al crecimiento económico que el Perú viene experimentando en los últimos 10 años y hacerlo en democracia. No creo que pudiera entrar a una corriente del chavismo. Más bien lo veo una persona que tiene la capacidad de absorber la realidad de hoy, de no truncar las esperanzas de un país que camina hacia el futuro. Mi posición es una posición de apoyar siempre y cuando se mantengan los marcos democráticos. Nos vamos a convertir, sí, en colaboradores, vigilantes de la democracia, de la libertad de expresión, de los derechos humanos, y de no truncar el crecimiento económico que viene experimentando el Perú. Pero no es un avance de la izquierda, doctor Toledo, no se va a romper el eje Chile, Perú, Colombia, México. No se rompió.
Todos los síntomas apuntan a que se va a desplazar en esa dirección, de que va a formar parte de ese sector de la izquierda moderada, absolutamente vegetariana, donde está el señor Mauricio Funes, donde está el señor Mujica en Uruguay, y ahí, con el apoyo de Toledo y con el apoyo del centro, va a gobernar con la coartada de Lula, de que el modelo es Lula. Todos los pasos que está dando son en esa dirección. Yo, por supuesto, tengo gran temor de que no ocurra, pero todos los pasos que está dando indican que eso es lo que va a hacer. A María de Sousa, ¿estás de acuerdo? Bueno, yo creo que es difícil reproducir la situación de Brasil en Perú. Perú ha cambiado enormemente en los últimos años. Es una sociedad mucho más compleja. El crecimiento económico ha sido fenomenal. Pero es necesario atentar para ciertos aspectos de la situación del lulismo en Brasil, como lo llamamos. Y eso es, se puede describir así. En primera parte, hay una dependencia muy grande en el uso de la capacidad de recaudación del Estado. ¿En dónde? ¿En Perú? En Brasil. En Brasil. En Brasil. Porque todo el modelo de Lula sí. se basa en la utilización muy intensiva de un Estado muy fuerte. Sí. Es necesario, no se puede olvidar que Brasil tiene la más grande carga de recaudación tributaria. Y Perú no. Del hemisferio. Porque, en otras palabras, Ollanta Humala no va a tener los recursos que tenía Lula para distribuir. Seguramente no. Excepto esto que pueda venir la minería. Sí. Yo no sabía quién iba a ganar, tenía muchas dudas y me hubiera inclinado levemente por Keiko. Pero tampoco me asustaba Humala, porque yo creo que en América Latina debemos empezar a hablar no de izquierdas y derechas, sino de gobiernos democráticos y gobiernos no democráticos. La izquierda de Funes, la izquierda de Mujica, la izquierda de la concertación chilena, a mí no me preocupa. Y yo pensé que Humala tenía muy buenos datos y muy buenos antecedentes, no él, sino otros casos, como el de Mujica o como el de Funes, como para pensar que a lo mejor él había aprendido. Tenía varias cosas para haber aprendido. Primero, Perú no es el mismo que hace 5 años. Está mucho mejor, más organizado, tiene una economía pujante, tiene un porvenir muy bueno por delante económicamente. Segundo, el chavismo tampoco es el que era hace 5 años. Ya la gente no quiere el chavismo y eso fue lo que, creo que no fue meramente una campaña. Está convencido de eso porque Lula se comportó así como prometió durante la campaña que armó Fabio. Doctor Bueno, en México, ¿cómo lo vieron en México? ¿Les sorprendió? Yo quisiera decir en primer lugar que una cosa es la retórica esta del presidente Chávez, sus metáforas de cambio de época, de cambio de clima, si se quiere, y otra cosa es la realidad concreta. En el Perú tenemos un presidente elegido que ha canalizado una demanda de cambio político y social muy marcada, y un bloque que vamos a denominar de centro progresista, que se expresó desde las elecciones municipales y las elecciones regionales de hace año y medio. Por lo tanto, a mí no me sorprende que Ollanta Humala haya ganado en primer lugar la primera vuelta electoral y luego el balotaje, porque ya existía un espacio político disponible en el país que lo articuló y lo trabajó muy bien, y en una dirección bastante propositiva, ¿no? Y por otro lado, este espacio vacante, digamos, del centro progresista en el Perú, pues lo dejó obviamente el gobierno del doctor Alan García, con una política que, si bien se inscribió dentro de este rigor de mantener un modelo de crecimiento que está produciendo un conjunto de políticas que deben mantenerse desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista del crecimiento, también no es menos cierto que muchas de las promesas que levantó el doctor García en el 2006, que ofreció el doctor García en el 2006, fueron incumplidas. Y al ser incumplidas y al no aparecer un proyecto alternativo, se fue configurando este espacio que lo articuló progresivamente. En primer lugar, la izquierda de Lima, ¿no? En la figura de la alcaldesa Susana Villarán, en los movimientos regionales, ¿no? Y posteriormente ya en la dinámica de la elección para el 2011 lo ha hecho Ollanta Humala. Por limitación, lo que queremos decir es que, para contestar la anterior pregunta,
todos los presidentes electos en todo el mundo y en América Latina, por cierto, también, cuando ganan, dan un mensaje de unidad, de confraternidad. O sea, obviamente quieren empezar de una manera con un consenso social absoluto. Pero hemos visto que algunos lo hacen y otros no. Carlos Alberto Montaner, Amaury de Sousa, Guillermo Lustó, ¿qué hay de estos temores de los adversarios de Ollanta Humala que dicen que ahora se van a convertir en, según ellos, Humala se va a convertir en un aliado incondicional de Brasil? ¿Tendría que poner nerviosos eso a los argentinos, a los bolivianos, a los... La vocación de liderazgo continental, de conducir a todo el continente tras su huella, esa es una fantasía política de Chávez, no es una fantasía política de los brasileños. Los brasileños quieren tener una posición importante en el terreno económico y tecnológico. Sí. Pero quiero preguntarle al doctor Bueno en México, y quiero preguntarle a Amaury de Sousa, ¿qué diferencias hay entre el gobierno de Dilma Rousseff y el de Lula? Y después quiero hablar de las elecciones en Argentina y en México que se vienen. Ya volvemos. En Brasil, pero nosotros necesitamos movernos en la dirección del Pacífico. Ese es el principal objetivo que nosotros tenemos en América del Sur. Interesante. Doctor Bueno, en México ya tiró la toalla porque hace 15 años, 10 años, había dos líderes en América Latina, Brasil y México. Hoy pareciera que hay uno solo. O sea, ¿esto es una cosa coyuntural o México ya tiró la toalla y está mirando solo al norte? No, yo lo que creo es que México está tratando de volver a recuperar un liderazgo regional que fue realmente abandonado por los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, el propio presidente Fox, los cuales priorizaron la relación con el NAFTA y se lanzaron a este proyecto del ALCA que se desarticuló a raíz de la emergencia, ¿no?, de los nuevos gobiernos de izquierda y de centroizquierda, ¿no? Pero México, con el presidente Calderón, está dando pasos muy interesantes en términos de recuperar el diálogo, recuperar presencia, intervenir en los foros, proponer acciones conjuntas, y yo creo que eso es bastante positivo. Pero me parece que los 15 años de NAFTA y de relación priorizada con Estados Unidos tiene un costo, y ese costo es que Sudamérica principalmente se articulaba en torno a un bloque donde obviamente la presencia de Brasil es importante y es notoria, ¿no? Ahora, volviendo a una pregunta que usted señaló hace un momento respecto a qué puede diferenciar una política exterior del doctor Alan García de la propuesta del doctor Ollanta Humala, o perdón, del comandante Ollanta Humala, yo quisiera ahí precisar un par de cosas. La primera es que el doctor García priorizó los tratados de libre comercio y le quiso dar un perfil ideológico a su gobierno con respecto a las relaciones entre países y sobre todo este último esquema de los países de la cuenca del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, ¿no? Pero le quiso dar un sesgo ideológico muy marcado y desarticuló de alguna forma la Comunidad Andina de Naciones, le fue indiferente en el tema del Mercosur, priorizó la relación con Brasil dándole continuidad a lo que hizo el doctor Toledo. Me da la impresión que la política que va a presentar a nivel regional el comandante Ollanta Humala será una política mucho más pragmática, en el sentido de que podrá el Perú perfectamente jugar dentro del Mercosur, dentro de la Comunidad Andina de Naciones, incluso del ALBA, ¿no?, y sobre todo también en este proyecto de la cuenca del Pacífico. Y yo creo que no va a haber ningún problema para que pueda jugar Perú en los distintos grupos regionales sin que esto signifique una afiliación ideológica. Nos piden un corte y cuando volvamos hablemos rápidamente sobre lo que se viene en materia de política exterior después de las elecciones de octubre en Argentina y las que se vienen en México el año próximo. Doctor Bueno, en México hay un cambio en las alianzas regionales a raíz de lo de Perú. Yo creo que se fortalecerá el diálogo entre México y Perú a través de este mecanismo que se creó recientemente, y creo además que Perú puede presentarle a México algunas enseñanzas o algunos planteamientos respecto a lo que son las políticas de pacificación, dado el problema de la violencia que en estos momentos atraviesa el país, sobre todo en los estados del norte, ¿no? Y finalmente creo que después de 15 años de neoliberalismo en el Perú, se ha votado por una opción social de redistribución de la riqueza, y ese es el segundo piso que se necesita para afianzar la democracia en el Perú, y creo que Ollanta Humala lo puede lograr. Muchísimas gracias a todos. Vamos